¿Cómo manejar la energía? Bueno, esto es un tema que me apasiona. Y bueno, les voy a compartir un ratico cómo manejar la energía desde el punto que lo maneja Maite. No desde ese punto que veo afuera, que es un poco confundido y bueno, voy a estar haciendo así videitos para hacerles entender a ustedes que todo es muy fácil y no como nos lo hacen ver externamente, que parece inalcanzable y no es así. Bueno, manejar la energía no es que tú haces una esfera de luz y la envías o te la pones encima o no es así. Manejar la energía es hacernos conscientes que somos capaces de manipular todo a nuestro alrededor. Podemos ser capaces de cambiarlo todo dentro y fuera. Bueno, y cuando aprendemos a manejar la energía, estamos creando y, y así nuestro mundo, nuestra realidad va a ser abundante. Ahora les voy a compartir como un ejemplo de cómo yo manejo la energía, cómo es que yo puedo cambiar toda mi realidad de un estado a otro. Pues de momento en mi vida ocurre un evento traumático que me conecta con el miedo, que me conecta con el dolor, que me conecta con cualquier tipo de emociones, ¿verdad? Y pues cuando en mi vida sucede algo así, esas son las llamadas, pruebitas. Para mí son los llamados exámenes de mi propio ser. Cuando esto sucede, yo observo. Si tengo que conectar con el dolor, conecto, me dejo ser, fluyo. Y pues entonces empieza el drama, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, una situación donde paraliza incluso todo lo que está a tu alrededor. Tu casa se convierte en un caos, tu relación no fluye, los niños perciben ese malestar, se empieza a convertir un caos, tu vida, tu casa, todo, tu matrimonio, ¿ok? Entonces esa experiencia que llega, ¿no? Ese drama que se empieza a convertir en tu presente, ¿no? Empieza a tomar forma. Y si tú no eres consciente, ¿qué va a pasar? Ese drama va a dispararse en los peores escenarios que tú te puedas imaginar. Y la película se va a complicar y no vas a tener un salto cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Maite, la observadora, ¿no? La que siempre está observando todo y se cuestiona todo y siempre dice que las experiencias que me llegan son para tener un aprendizaje y es un reto más. Empiezo a ver todo ese drama y empiezo a observar qué me está dejando de aprendizaje. Cuando yo supero ese drama es cuando no le presto más atención. Es cuando dejo de juzgar ese evento que está sucediendo y sin embargo me hago hacia atrás y digo, ok, esto está pasando porque es algo que me está dejando una enseñanza, esto está pasando porque esa otra persona a lo mejor tiene que tener un aprendizaje de esto y dejo de ser partícipe de ese drama, me salgo completamente de esa película y dejo que cada cual tome el rol que le pertenece en esa película. Yo dejo de tener el control. ¿Y qué ocurre? Si por ejemplo la película era que a alguien de mi familia le sucedía una enfermedad y estaba pasando por un momento difícil y entonces todo se complicaba y todo se ponía feo en la casa, yo como personaje que estaba viendo eso quería ayudar a esa persona, ¿verdad? A solucionar todo ese problema que estaba teniendo por su problema de salud. Bueno, pues cuando yo intentaba poner ayuda era cuando más se complicaba el escenario, ¿verdad? Pues entonces dije, basta ya, voy a tomar mi lugar, esa persona sabrá cómo solucionar su problema, sabrá cómo salirse de ese drama y buscar la solución. Y no saben qué alivio.
porque todo es ahí en ese preciso momento cuando vuelve todo a tomar el rumbo que tiene que tomar. Esa persona aprendió de ese trauma, de esa enfermedad que le llegó. Esa persona logró zafar esa enfermedad, logró superarla. Yo ya no era la que quería ayudar. Yo me hice atrás, pues todo tomó el lugar perfecto. Todo llegó a equilibrarse. ¿Por qué? Porque simplemente Maite soltó lo que quería tener como control. Y es aquí cuando entendí que a veces cuando queremos controlar un trauma que viene, que nos llega, ¿no? O un drama, es cuando más nos aferramos a ese trauma, a ese drama, y esa película se complica más aún. Entonces, pues como ya entendí que cada salto evolutivo que vamos a tener, cada salto que le llaman cuántico, se va a dar en este modo, por un trauma, una prueba traumática que nos va a llegar a nuestro alrededor o a nosotros como primera persona o a alguien de nuestro equipo familiar o a alguien que conocemos y amamos. Porque todas esas pruebas van a ser disparadas por el dolor y el miedo. ¿Ok? Van a ser disparadas por el miedo que va a desencadenar todas tus emociones. Y es allí cuando usted se va a ser consciente y va a decir, ¿será que soy partícipe de este drama o seré solamente observador? Y bueno, si lograste ser el observador, como he aprendido a hacerlo yo, pues entonces estás logrando superar la prueba de tu ser, de tu yo que te ha enviado toda esta película dramática ¿para qué? Para que lo superes, para ver si tú eres capaz de pasar como una observadora y de amar a aquellos que te rodean a pesar de lo que sea, sin juzgar ese drama o sin juzgar a ese personaje. Entonces han ido entendiendo más o menos de qué va manipular la energía, ¿no? De qué modo es que yo lo hago. Es simplemente que si yo hubiese entrado en ese trauma o en ese drama, esa energía se hubiera complicado y se hubiera convertido más densa aún. Mientras que, sin embargo, solté el control y permití que fluyera como tenía que fluir o como debía de fluir y ocurrió la magia. Pues yo tuve un salto bien grande en mi conciencia porque todo se dio perfecto y no encapsulé ningún dolor, no encapsulé ningún trauma como memoria. Cada vez que yo les explico de los encapsulamientos, es un yo que se queda fuera de mí. Ese yo se va a quedar fuera de mí. ¿Por qué? Porque ha guardado un dolor, porque ha encapsulado un dolor. ¿Y qué pasa? Que cuando se encapsulan estos dolores hay una separación de nuestro ser y ese otro yo que se queda fuera de nuestro corazón. Entonces no integramos ese yo a nuestro corazón y ese yo se va a quedar allí en un bucle, como les he explicado ya, en un bucle reviviendo el mismo trauma y eso lo vamos a ir arrastrando de generación en generación y por eso queremos seguir entrando en esa rueda kármica y por eso es el dolor y el sufrimiento. ¿Entienden? Mientras que si tú das estos saltos así en este modo, no encapsulas ningún yo. Tú transformas la energía en amor, en entendimiento. Sueltas el control de todo lo que tú no eres. Sueltas el control de todo lo que no tienes que tener el control. Porque ese es el modo en que nosotros nos enredamos en todos estos dramas, en toda esta película y en toda esta distorsión. Nos enredamos porque conectamos con miedo, conectamos con dolor, ¿entienden? Mientras que si fluimos naturalmente desde el ser orgánico que somos, no existe ninguna conexión desde el dolor ni desde el miedo. ¿Por qué? Porque simplemente entendemos que esa persona que está a nuestro alrededor debe pasar por esa situación, porque de allí va a tener una enseñanza. O simplemente entiendo que yo como personaje principal, si estoy pasando o atravesando un drama, debo abrirme a ese drama.
Debo abrirme a esa experiencia. Se convierte en un drama cuando lo sufrimos mucho y cuando no logramos salir de allí, ¿ve? Pero si usted logra transformar esa energía en el modo en que sí, acepto, amo esto que me está llegando, quiero ver, quiero observar qué me va a dar de experiencia y de aprendizaje, pues ya usted está transformando esa energía allí. ¿Vieron qué fácil es? ¿Vieron qué hermoso se siente? No se encapsula nada, no hay una división de tu yo. Solamente integras todo tu corazón y ese es el único modo en que nos vamos a liberar de todas las cadenas que hemos implantado nosotros mismos mediante ¿qué? La distorsión del dolor, mediante la distorsión de todas esas programaciones mentales que nos han causado. ¿Ok? Yo quisiera saber que me den sus comentarios a ver si ustedes han entendido esto, porque esto es algo hermoso. Es algo que yo he trabajado en el transcurso de toda mi vida. El programa familiar es uno de los programas que más, escuchen, es uno de los programas que más nos van a atar al dolor y al miedo. Es uno de los programas que más los van a enredar a ustedes y les van a estar allí en un bucle, en un bucle. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Pero si ustedes empiezan a optar por el método mío, ¿cómo transformo la energía? Observando todo lo que llega. Obsérvelo. Obsérvelo, no tenga el control, suelte el control sobre eso y abrace eso. Pues allí entonces usted va a integrar todo su corazón. Bueno, entonces ya ven cómo es que vamos a ir cambiando la energía en todo nuestro transitar. Es muy fácil, es simplemente hacernos conscientes de eso que estamos generando como energía, como situación y tratar de darle la vuelta, soltar sobre todo el juzgamiento que le estemos dando a esa situación, soltar la presión que le estemos dando, soltarlo todo y bueno, ese es el modo en que vamos a transformarlo. Les voy a recordar la historia que les acabo de hacer hace recientemente en un video que les expresé del árbol, ¿no? Del árbol que con tanto amor eh, sufrí y bueno, tuve que llevar a mi corazón esa otra experiencia que se quedó encapsulada por una tala de árboles. ¿Qué pasó en esa experiencia? Esa experiencia fue hermosa, me dejó mucho que integrar. ¿Por qué? Porque yo, gracias a este árbol que perdí y sufrí, ¿no? Y dolió muchísimo, pude ver a una yo que se había quedado fuera de mí, de mi corazón, porque esa yo había conectado con un dolor muy grande. Era una pérdida de muchos árboles en el planeta y esa yo, en vez de perdonar y no juzgar a aquellos que hicieron esa tala, en vez de entender que muy pronto Madre Tierra se iba a restablecer, a pesar de lo que fuera, que ella igual no iba a juzgar a sus hijos, si yo hubiese entendido eso, yo no me hubiera encapsulado por tanto tiempo debajo de una cueva, dejando de vivir, ¿no? Dirigiendo mi conciencia a otros planetas que quería ser una salvadora de todos los árboles y de toda la naturaleza, pues si yo no hubiese conectado con todo ese dolor y todo ese trauma y yo hubiese soltado esa experiencia, todo hubiese fluido muy lindo y esa yo no se hubiera quedado encapsulada fuera de mi corazón. Pero bueno, todo es perfecto porque si no hubiera sucedido así, yo no hubiera podido hacerles esta historia y no hubiera podido ayudarles a ustedes como darles este entendimiento para que pudieran ustedes también tener todo este aprendizaje. Y miren que llegó. Para terminar este video, ahora ella va a expandir más. Bueno, creo que lo que estaba hablando mi tita aquí es muy importante para que ustedes sepan cómo es la realidad que nos han impuesto y cómo co-creamos dentro de la realidad que nos han impuesto y cómo es la realidad orgánica de la creación natural, donde uno va fluyendo con lo que le va pasando y no se queda estancado en bucles mentales del problema, ¿no? Sino que agarra el problema o la situación, la abraza, hace un discernimiento sobre ella y va fluyendo en ella. Entonces esa es la sincronía de la vida normal, del flujo de la vida normal.
así es como debería ser. Ujú. Para Lo has mantenernos explicado en... perfecto. Así es como vamos a transformar nosotros la energía. No, no es como nos están queriendo hacer ver afuera, ¿no? Que es algo difícil que no podemos alcanzar. No, esto es súper fácil. Y entonces esto, bueno, sería la manera de no encapsular nuestras emociones y de querer siempre estar en un estado de felicidad, de armonía. No, ese no es el flujo de la vida. Así no es como funciona la vida, porque cuando estemos así, es que nos morimos, ¿no? Entonces tiene sus altos y sus bajos. Aquí en este universo todo trabaja en alto y bajo, y así es como vas por el flujo de la vida, no en un estado así, Fluctuando. fluctuando. Y es de esa manera, es sencillo navegar por el flujo de la vida, de la creación orgánica, porque muchos preguntan, pero ¿cuál es esa realidad orgánica? Yo no la veo, ¿dónde está? Y es sencillo, es simplemente dejarte fluir, dejarte llevar por todo lo que viene, es como un bamboleo. ¿Ves? Conectar con las emociones, conectar con el dolor, conectar con el miedo, pero abrazarle, verle, no rechazarle. Porque es entonces ahí cuando encapsulamos un yo fuera de nosotros, ¿no? De nuestro corazón. Ajá, y es así como seguimos sustentando esta matrix Los holográfica, programas. que son los programas del sistema. Somos nosotros mismos lo que lo sustentamos, porque somos lo que nosotros nos hemos olvidado de cómo es vivir en el flujo de la vida. Nos han acondicionado, pero nosotros mismos nos hemos olvidado de cómo salir de ese bucle de inconsciencia, de ese bucle de la creación de la Matrix. Se me olvidó lo que iba a decir. Sí. Esta es la manera sencilla, la que le estamos explicando aquí, que es una forma de vivir en la En la unidad, en el equilibrio de nosotros, ¿no? en el balance. Este es el balance, o sea, este es el balance, este es el ir por las emociones, pero sin quedarnos en ella atrapada, porque eso que te queda atrapado es lo que hace que crea una nueva tú en ese sistema. Yo siento que el rechazo a sentir a esa emoción, cuando tú estás rechazando esa emoción es que te quedas encapsulado, es que te atrapas, es que te separas, hay una separación. Por eso es que yo y crea siempre... un apego, y crea un apego al dolor inmenso porque te pasó algo y entonces estás reprimiendo eso, y cada vez que te vuelva a pasar algo similar, eso te recuerda aquello, y entonces vas juntando y juntando a la mochila más y más dolor, porque todo lo que viene con esa misma energía, esa misma frecuencia, esa misma vibración viene, y entonces se te pone en tu mochila. Y así es como vas cargando, te vas cargando de cosas. Sí, así es como hemos ido acumulando tantas mallas energéticas a nivel mental de todas esas vidas que hemos venido reencarnando y reencarnando en todo ese proceso de reencarnación, en esa rueda kármica, porque yo no creo en el karma, pero sé que existe y muchas personas lo experimentan, y les digo, amigos, el karma no existe, en la vida orgánica no existe. Solo existe la acción y reacción de causa y efecto. De una creación natural donde no se queda encapsulado nada. El dolor no se queda encapsulado porque tú lo sientes. Tú entiendes todo, tú fluyes con todo, sabes que si talan los árboles en madre tierra, van a renacer esos árboles. No juzgas nada como lo hace ella, porque ella es nuestro ejemplo. Ella se regenera, se sana, y nos está enseñando de que las cosas en este universo siempre están en constante movimiento y nunca están estacionados en ningún lugar. O sea, todo se va moviendo. Entonces ya nos despedimos. Un beso para todos. Besos y abrazos.